Buenas tardes. Un sábado más, amigos del ferrocarril, celebrando el 65 aniversario y llenos de alegría porque aquí tenemos un aforo extraordinario entre amigos y vamos a tocar un tema que, bueno, pues a todos os va a sonar, que son los antiguos tranvías de Valencia. Lo que sucede es que son los antiguos. Vamos a hablar del origen de los tranvías de Valencia. Se cambia un poquito el guión porque yo venía preparado para hablar de los primeros tranvías eléctricos hace 123 años, 1900, pero bueno, Goñi, que es el conferenciante, dice que se va a ir desde el principio. Yo pensaba que quería guardar algún secreto del libro, que algún día habrá que imprimirlo porque está durmiendo el sueño de los justos, pero espero que no nos cuente el final, nos vas a contar el principio nada más, ¿no? Bueno, Enrique Goñi es ingeniero técnico, perito industrial, pero de la rama eléctrica, y yo quería precisamente que hablara de los tranvías eléctricos, pero bueno, va a hablar de todos. Como sabéis, Valencia es una ciudad llana, es una ciudad que muy pronto en España está entre las tres primeras, tuvo tranvías. Obviamente, en 1876, que es, va a tocar el origen, eran tranvías de caballos, y hacia 1890 y algo, porque esto ya no me lo he preparado, es cuando entró la tracción vapor, pero entró solamente en dos líneas. Que yo sepa, era una atracción que tenía muchísimos problemas. Yo ya he oído hablar de los montones de carbón en la plaza de Tetuán, de los problemas de limpiar las calderas en el centro de Valencia, y no era menos problemático la atracción animal. Imaginaros lo que van dejando los caballitos cuando van paseando por las calles. Bueno, pues todo eso se eliminó en 1900. Pero no me voy a ir a 1900, vamos a empezar desde el principio. Enrique Goñi está muy atento a todo lo que es los tranvías de Valencia, lo ha vivido, aunque hay que decir que hemos conocido todos muy poquito estas primeras series de los tranvías de Valencia. En los años 50 quedaba alguno como remolque, pero desde luego de los primeros vehículos casi todos son documentos, fotografías, algunas, y yo me he rodeado de papeles, como suelo hacer, y espero que alguno me sirva y alguno luego os lo pueda enseñar. Pero él os va a enseñar muchísimo más que yo, sabe mucho más, ha estado muy atento siempre. Yo recuerdo hace muchísimos años que llamó a mi casa y le cogió a mi madre el teléfono y ya se interesaba por los tranvías y es un especialista en este tema. Sobre todo quiero que haya un poquito de polémica, porque yo algunas cosas de las que voy a decir, si me deja tiempo, seguramente las ve de distinta manera, pero yo creo que eso es la gracia de la afición. Todos estamos haciendo modelismo o estamos buscando documentación o estamos intentando saber cómo funciona un tren o un tranvía, y en los diferentes puntos de vista es lo más bonito. Yo creo que cambiar precisamente los puntos de vista es lo que nos enriquece. Y nada más, sin más preámbulos, le paso la palabra a Enrique Goñi. Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros de ABAF. Aquí somos todos, creo, amigos de lo ferroviario. Bueno, pues el tranvía cumple con la condición de ser un ferrovía. Es decir, va por una vía metálica, tiene un conductor, un motor que puede ser animal o puede ser un motor eléctrico, mecánico, pero no deja de ser. Entonces, yo lo que sí que quiero es, ¿cómo diría?, centrar el tema ahora, en este momento, en qué puñetas es un tranvía. Porque yo veo que hasta los políticos de vez en cuando patinan hablando de tranvías. Un tranvía es un vehículo de transporte que va por las calles y carreteras, aunque además pueda ir por subterráneos o por puentes o por vías aéreas. Pero fundamentalmente es que va por calles y carreteras mezclándose absoluta y totalmente con el resto de tráfico. Si no cumple esa condición, no es un tranvía. Será un metro, será un ferrocarril, o será lo que quiera, o un autobús, pero no es un tranvía. Solo es tranvía aquel que va por las ciudades sin ninguna diferencia con el resto del tráfico. Que luego en casos particulares se le quiera beneficiar para que tenga más velocidad o para que cause menos impacto con el resto del tránsito, vale, de acuerdo, pero va por el medio. Con esto ya he acabado el rollo de qué es un tranvía. Vamos a ver.
en 1875 el Ayuntamiento de Valencia abre un concurso público para dotar a la ciudad de ese novedoso medio de transporte público del que tanto hablaban en aquella época los periódicos y las gentes económicamente poderosas que iban por el mundo y veían esas cosas nuevas. Bien, entonces ese concurso en el año 1876 lo gana una empresa, la Sociedad Catalana General de Crédito. Esta sociedad crea un circuito tranviario que creo que es el que sale en la primera foto, que está ahí desde hace no sé cuánto tiempo. A ver, ya la tenemos. Vaya, se me ha hecho grande. A ver, esto como lo pongo así. Como se ve en el plano de ahí arriba, hay un circuito interior en rojo y un circuito exterior en azul. Perdón, ¿qué pasa? Ah, vale. El circuito interior en rojo fue el que tenía unos coches más pequeños que el circuito en azul, que tenía unos coches más grandes, más importantes. Vale. Entonces, aquí lo más importante fue que esta Sociedad Catalana General de Crédito creó una empresa filial llamada Compañía de Tranvías de Valencia, que esta empresa montó estos dos circuitos, los puso en marcha el mismo día y tenía una cosa muy importante, o característica muy importante, o muy rara en aquella época, y es que había una doble vía a lo largo de todo el camino del Grao. No era normal en aquella época que un tranvía de caballos tuviera una vía doble para ir a un punto que estaba como a 3 kilómetros del centro de la ciudad. Era algo, vamos, ha sido algo importante o ha querido serlo. El paso de la Alameda, como vemos aquí, que era el primer recorrido de la vía larga, vamos a llamarle, o al Grao, fue totalmente antieconómico para la compañía. Tan antieconómico que al año siguiente ya habían cambiado el circuito y el circuito pasó a ser este. Se anuló el paso por el puente, el paso por la Alameda y se hizo doble desde la Glorieta. Entonces la compañía también tuvo un pequeño cambio. Dejaba que el circuito doble acabara en la Glorieta, pero que los tranvías que iban por ese circuito doble también acabaran en la Glorieta. Es decir, ya no daban la vuelta por toda la ciudad, pero eso sí, tenían la obligación, por llamarlo así, de tener a esperas del tranvía que venía del puerto un tranvía preparado para salir a dar la vuelta con el resto de pasajeros por la ciudad. Bien, entonces, pasado esto, al año siguiente, es decir, en 1877, esta línea llega a Pueblo Nuevo del Mar, es decir, lo que ahora llamamos Cabañal y Cañamelar, el conjunto Cabañal-Cañamelar. Vamos a ver, los coches que frecuentaron la primera línea y la segunda fueron este modelo. Este modelo de coche es el tranvía de caballos, el que sale grande en la foto, el que es Valencia-Grao Cabañal, que tenía lo que llamamos o se llamó imperial. La imperial era aprovechar el techo del coche para poner un asiento alargado con vistas a los dos lados del tranvía y donde los pasajeros pues podían disfrutar de ver el paisaje, de ver a algún vecino en el domicilio, en su casa tranquilamente lo que estuviera haciendo, o les podía caer un agua de María Santísima con el chaparrón que viniera. Pero bueno, era el tranvía, era el clásico tranvía para ir al Grao, al puerto y al Cabañal y a las Arenas. A ver, que yo quería ampliar un poco. Detrás, a la derecha, se ve un coche mucho más pequeño, que eran los que iban
exclusivamente en aquella época por el centro, hacían el circuito del centro de la ciudad. El circuito del centro de la ciudad, como habéis visto, tenía unas flechas, era de sentido único. Es decir, no, vamos, era solamente iba en un sentido. Bien, pasaron el tiempo y resulta que en 1885 el Marqués de Campo, o el que luego fue el Marqués de Campo, no sé si en aquel momento ya lo era, con todo rodeado de la burguesía local, creó una nueva compañía de tranvías. Esta compañía era la Sociedad Valenciana de Tranvías, las SVT, que en realidad tuvo, vamos a ver, yo quería dejarlo para luego o aparte, pero que tuvo una importancia doble porque además de llevar el tema tranvías, se dedicó a crear la primera red ferroviaria que acercaba los pueblos de Valencia, los pueblos del alrededor de Valencia a la ciudad. Bien. Vamos a ver, el Marqués de Campo, además de crear esta empresa, lo que hace es, una vez ha confiado ya el dinero de toda la burguesía, compra la empresa catalana, la Compañía Valenciana de Tranvías, la antigua, y además crea 2 líneas nuevas dentro de la ciudad, que yo quiero que veamos aquí, que son la roja, que es la de circunvalación, que la línea de circunvalación, que era el famoso, para nosotros era la famosa línea número 5, que sí que era de doble sentido y que poco tiempo después de ser creada se hizo de doble sentido, como veis en el plano. Bueno, sí, claro, por descontado, estaba cortado el paso por la Renfe exactamente en este punto que... Bueno, entonces no era la Renfe, era la estación de la Compañía del Norte. La Plaza de Toros se ve perfectamente al lado y todo esto sería la calle de Játiva, la calle de Colón, etcétera. O sea, todo lo que es la ronda que ahora, bueno, que hasta hace 4 días hacía la línea de circunvalación, que ahora es la C1, pero que han mutilado un tramo del circuito. Bien, la otra línea que se... Sí, dime. En aquella época se llamaba interior. No era interior. Interior era la que daba la vuelta por dentro de Valencia, la inicial. Aquello era interior. Esta era circunvalación y ha sido circunvalación hasta hoy. Bueno, hasta hace 2 años o 3. Bien, y la otra línea que se creó fue lo que podríamos considerar la antecesora de la famosísima también en nuestra época línea número 7, Ruzafa-Mislata. Pero ojo al Cristo. Cuando inició esa línea de Ruzafa, lo único que tenía de verdad de Ruzafa era el nombre de la calle. Al pueblo de Ruzafa no entraba ni por asomo. Se quedaba justo en la calle de Colón. Hacía un circuito también, un tramo en doble sentido, que era llegar a la plaza del Ayuntamiento, por lo que hoy es el Paseo de Ruzafa. Allí se dividía y, como veis, daba unas vueltas bastante raras, pero es que había que encontrar calles con anchura suficiente y longitud adecuada para que llevaran a algún sitio. Y ese sitio era la calle de Cuarte, espera que se me ha quedado enganchado aquí el ratón, la calle de Cuarte hasta llegar justo a las Torres de Cuarte. Y la vuelta era por toda la calle de Cuarte, buscando el mercado central, bajaba por la calle de la Bolsería, buscando todo el mercado central y volvía por la bajada de San Francisco allá. Aquí hay una cosa muy curiosa. La línea, no lo veis a la vez, pero la línea de interior, en este tramo que tengo ahora el ratoncito, y que iba en este sentido. Y la línea de caballos iba en sentido contrario, ese tramo, y pasó igual con la línea eléctrica en su momento. Es decir, había un pequeño tramo en que iban invertidos, aun siendo, incluso aprovechando la misma vía. ¿Y uno esperaba que el otro pasara? Claro, tampoco pasaban tantos tranvías por hora.
Pero bueno, esto era un caso así. El proyecto inicial de esta línea que acababa en la calle de Quart seguía, véase la raya de puntos, y entraba por el barrio del Carmen a enlazar en aquí. Bien, eso, como veis ahí, solo se utilizó en el año 1910, aunque la vía estuvo instalada desde el principio. Las vías estuvieron en este tramo, bueno, en este tramo no, porque aprovechaban la vía normal, pero en este tramo las vías anduvieron pues casi 20 y tantos años o 30 sin utilizarse. O sea que lo de la calle de Sueca, que también tuvo su vía de tranvía instalada no sé cuántos años sin utilizarse, no era la primera vez. En Valencia hemos tenido cosas que hemos sabido alargarlas y crearlas. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí, estamos aquí. Bien. Ya no me acuerdo en qué foto estoy, pero bueno, vamos a ver. Ah, vale. Esto es una foto bastante moderna, pero bueno, aún conservando, si os fijáis, bueno, esto se ve que es un día de toros, es una postal de Valencia, que si os fijáis, aquí donde tengo el ratón, estaba el tranvía de Ruzafa, o sea, el tranvía que nacía en la calle de Ruzafa, en lo que fue el origen del 7, esperando pues, su hora de salida. El resto, carruajes por todos los lados de gente que iba a la plaza de toros, se supone, porque vamos, en la postal también lo dice, pero si no, no hay el por qué tener tanta gente ahí. Yo con el ratón. Aquí tenéis otro ejemplo de tranvía por las calles de la ciudad, del tranvía de esa misma línea que acabamos de citar, entrando por el mercado central desde la bajada por la calle de la Bolsería y buscando la calle de San Fernando, porque en aquella época la otra calle, María Cristina, ni existía ni se la veía venir. Bueno, esta es otra foto de un tranvía delante del ayuntamiento, en la plaza, en lo hoy plaza del ayuntamiento. Esto sería, más o menos, esto es Correos. Eso es hoy Correos. Más o menos, ¿eh? Bueno, perdón, ya no es Correos. No la liemos. No nos inventemos. No nos inventemos historias. Bien. Espera, que tengo otra foto más de estas líneas. Ajá. Aquí tenemos otra foto de estas líneas, esta muy antigua, que es justo, se ve bastante bien, ¿no? Es que la foto, como es borrosa y eso, está delante del puente de San José, es circunvalación, ahí no hay duda. También se ve perfectamente, en fin, lo que era la Valencia de entonces. El puente de San José entonces aún tenía las barandillas de piedra. Yo lo he conocido con las barandillas de hierro, que se hicieron cuando se hizo la ampliación, un proyecto de ampliación del puente, utilizando un poquito lo que eran las aceras en aquella época. Y luego luego lo volvieron a quitar las barandillas de hierro y pasaron a ser nuevamente de piedra. En países cálidos como este, había unas persianillas. Bueno, en el tranvía, claro. Persianillas fijas que se subían y así estabas. Ahí un están. poquito de aire, pero no tenías. Sí, no tenías la calorá. O no entraba el agua si llovinaba. Todo podía pasar. Bien. Entonces, al año siguiente, llegamos a la playa de las Arenas, ya habíamos estado en el Cabañal, pero se prolongó un poquito más y llegó a la playa de las Arenas. Y eso nos viene por aquí con este otro coche de la misma Sociedad Valenciana, que, como podemos intuir que esto es zona marítima, por el tipo de ambiente de la calle y, en fin,
Está claro que es por el Cabañal, por el Cañamelar, por las Arenas, bueno, es de esa zona. Sí, no, por eso. Yo intuyo que eso debe estar ahí. Y esto sería más o menos un plano en el cual, vamos a ver, la zona negra y morada y calabaza de la derecha, de momento olvidémosla, que es para más tarde. Lo que sí que es importante es ver, bueno, que la raya verde, todo lo que es el circuito verde, más era el circuito de tranvías que se hizo en el Cabañal, una especie de pequeña circunvalación, y su prolongación a la playa. Lo que aparece con una raya azul fuerte y morado, que es todo esto, y esto en naranja, son cosas posteriores a la época de la que estoy hablando. Lo que pasa es que el plano sirve y lo aprovechamos para todo, porque mi dibujante tampoco era... No iba a hacer 200 planos, la verdad. Sí, se ve que eran la Sociedad Valenciana de Tranvías, está claro que es la propietaria de casi todo, pero luego viene, ¿ves? Aquí la llamamos Compañía Valenciana de Tranvías, cuando su línea al grado inicial, pero luego ya vino todo lo demás. Bien. Estamos en 1887. Bueno, pues pasamos... Caramba, me equivoco de ratón. Pasamos a 1889 y la Sociedad Valenciana de Tranvías, para potenciar el nuevo servicio de sus trenes a Liria, crea una línea hasta la estación entonces final de los ferrocarriles en Marchalenes. Vale, la cito porque existió, pero desapareció no llegó a 2 años, porque se comenzó a utilizar lo que se llamó en aquel momento la estación valenciana. Es decir, lo que toda la vida para mí y para todos mis amigos ha sido la estacioneta del Pont de Fusta. O sea, la estacioneta, además así, del Pont de Fusta. Bien, a continuación, en este mismo año, en 1889, se inaugura una línea de tranvías de caballos, por descontado, a Burjasot, Godella. Se llamaba Burjasot Godella, pero señores, en su puñetera vida entró en Godella. Se quedaba a 10 metros o a 5 metros de la rayita que separaba una cosa de la otra, Burjasot de Godella. En 1890, ya vamos avanzando, llegamos a Catarroja, por la misma empresa de antes, la que se llamó Compañía de Tranvías de Godella y Catarroja. Llegamos a 1892 y se crea la Compañía de Tranvías del Norte de Valencia. Esta es una de las importantes por su novedad, que alcanza con sus tranvías de vapor a Puebla de Farnals, nada menos. Pero ojo, tuvo un problema esa compañía. Ese problema fue sencillamente que no le admitió el Ayuntamiento de Valencia el paso de esos vehículos de vapor por su término municipal. Es decir, los tranvías eran de caballos y salían de delante de las Torres de Serranos, cruzaban el puente, cogían toda la calle de Sagunto, y ale, hasta Tabernes. En Tabernes, no sé si el vagón, el caballo lo desenganchaban y lo uncían al tren, o bajaba la gente y se iba a otro vagón. Pero de allí cogía el tren y se iba hasta la Puebla de Farnals. Exacto. Bueno, el tranvía de caballos previo a me callo, que iba a decir una cosa que me lió. No pasa nada, vale, luego seguimos. Del norte de Valencia a la Puebla de Farnals. Vale, no le autorizan, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con una Valencia que tenía todas estas líneas ya que salían del centro más o menos de la ciudad y que conectaban con sitios que no eran la ciudad.
Es decir, son las líneas a los pueblos, porque no olvidemos un pequeño detalle. El Grao era un pueblo y Cabanyal Cañamelar, o sea, Pueblo Nuevo del Mar, era otro pueblo, separado total, a todos los efectos de la ciudad de Valencia, que era otro pueblo, o ciudad, vamos a llamarle ciudad también. Pero ahí salía, claro, aquí hay una duplicidad, y es que ya aparece la línea del Grao, bueno, que ya estaba creada, se creó el año 1892. Claro, a continuación de la línea de Puebla de Fernals, también se creó una línea de tranvías de vapor, que en este caso iba desde Valencia hasta el Cabanyal, bueno, hasta el Grao, y luego se alargó hasta el Cabanyal y hasta la playa. Aquí sí que dejó el ayuntamiento entrar a los tranvías de vapor, pero ojo, solo hasta esa crucecita. A la plaza de Tetuán, sí. A la plaza de Tetuán. Sí, pero donde que estaba teóricamente permitido entrar a la plaza de Tetuán, pero como a la compañía vio que era un follón darle la vuelta en la plaza de Tetuán, creó un triángulo para darle la vuelta en la bajada, que también era un sitio fino para hacerlo, no lo hizo. Y aprovechó, no las vías, porque supongo que las habrían quitado los anteriores, pero sí aprovechó el circuito de la otra compañía, el circuito que ya no utilizaba la otra compañía. Porque luego, en vez de ir por el camino del Grao, iba por el camino viejo, o sea, Islas Canarias. Había un tramo muy corto, al principio del actual avenida del puerto, que sí que utilizaban ambas compañías, pero en general se iba por la de... Y hasta el mismo puerto no entraba en el Grao, o sea, en la población del Grao. Bien. ¿Qué pasaba en aquella época? Es que no lo he dicho, pero las nuevas compañías tenían prohibido, por acuerdo municipal, que utilizasen las mismas calles que una compañía que ya hubiera estado instalada. Esto era, bueno, una cosa que luego al final pasó lo que pasó, en fin, ya llegará. Bueno, aquí como podéis ver está la línea, por ejemplo, de Godella, bueno, la línea de Godella, de caballos, la línea de tranvías de vapor, que también eran de caballos en este caso, a la Puebla de Fernals, la del Grao, que era la del triangulito en la plaza de Tetuán, luego la de Valencia Catarroja, que cogía todo lo que era la calle de San Vicente y hasta allá, la que iba a la estación del puente, la estación del tren de Jesús. ¿Cómo le llamas? ¿La estación de Jesús? De Jesús, la estación de Jesús. Y luego estaba el tranvía de Torrente. De las Torres de Cuarte. Hasta aquí. Solían utilizar las Torres Serranos y Cuarte para... Exacto, como punto de partida. Bien. ¿Dónde estoy? Potencial nuevo. Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto implica que pongamos alguna foto del tranvía de vapor. Que hay muy poquitas. Yo, me precio de conseguir fotos, solo he conseguido 4, de las cuales 2 son menos aclaratorias, vamos. En esta está claro que se ve una especie de pequeño vagón delantero, que es la locomotora de vapor. Sí. Sabemos que es la locomotora por el humito. Encajonada, sí. Porque vamos. Y luego un coche remolque, precisamente también con imperial. Para tragarse el humo, buena cosa. Exacto, para respirar hondo, pero eso sí, no se tragaban las defecaciones de los caballitos. O sea, vaya lo uno por lo otro, ¿no? Que estas son las máquinas pequeñitas, porque eran muy pequeñas. Las de Puebla Fernals son cómputos, son máquinas un poquito más grandes. Pero no son mucho más grandes. Un poquito más. Pero vamos. Sí. Pero son de Thomas Green. De hecho, esta compañía compró... Yo quisiera hacerme una en HBM, pero... Dicen que esta compañía intentó comprar... Encajonadas llamaban. Porque estaba la famosa norma para que los caballos no se espantaran, había que ir encajonado. Bueno, esta es muy buena. Esta foto, que se ve bastante mal, pero yo no tengo la culpa, es muy antigua, es también de un tranvía de vapor que lleva 3 remolques. Ojo, pensad que los de caballos no llevaban remolques. Claro. Aquí, con una locomotora, llevabas
3 vagones Claro, detrás, ¿eh? claro. Porque eso en cuanto a rentabilidad económica Hombre, sumaba. claro. De estos 3 vagones, el último, bueno, hay un imperial, un cerrado normal, y el último es la estrella de esa foto. Se ve luego en otras fotos, tengo otras que también aparecen. Es la famosa y conocidísima en aquella época Perrera. Perreras, claro. Que, vamos, había que tener valor para subir a una de ellas. Hombre, el precio también. Según el día. O sea, un día normal más. iba perfecta. Un día de viento, un día de calor, un día de lluvia. Subir a una perrera era... Pero claro, ¿por qué se llamaba Perrera? Pues se llamaba Perrera porque inicialmente ese coche, usted cuando subía pagaba 5 céntimos y le llevaban al mismo sitio que si subía ahí dentro y le cobraban 15 céntimos. Claro. Ojo, es el triple. Bueno, pues esa es la famosa Perrera. Pues era Creo que hay unas foto varillas mejor luego, a los lados y sin cristales. Nada, no había barandilla, no había nada. Nada. Ni vidrio, ni nada. Solo era una maderita no demasiado alta, un techo, que sí, que al que estaba sentado al medio le podía venir bastante bien, pero al que pillaba, si pillaba el aire, lo pillaba todo, vamos. En fin, vamos a ver qué tengo por aquí delante. Ah, mira. Exacto. Muy bien. Vamos a ver. No sé en qué fotos estoy. Pero claro, es que la locomotora de vapor ya llevaba freno, ya era un tren. Ya era, no como los otros era un desastre. Esta misma compañía del tranvía de vapor montó en Valencia también 2 líneas de tranvías, pero de caballos. Las 2 líneas tienen este dibujo tan bonito. Perdón, para aclarar conceptos, las rayas azules o azulonas, azul claro, eso es al posterior, es una modificación de 1909 o de 1907. Lo digo porque la de 1907, es decir, esta rayita es la calle de la Paz, como calle que se pueda circular un tranvía. Primero, ojo, hay que abrir la calle, que no existía. Y segundo, hay que ponerle vías. Y esto otro es más o menos parecido. Es la calle de las Barcas. Más o menos es parecido. Sí que tenía tranvías, pero eran de la otra compañía y no podía gastar el territorio. Es decir, tenía que ir por donde le dejara. Por donde quepa. Pero otra cosa buena era que sí que empezaba ya en Ruzafa, en la auténtica Ruzafa, justo en la plaza del mercado de Ruzafa. Y si vamos mirando el recorrido, da unas vueltas y revueltas, y a donde quiere llegar esto es a las Torres de Cuarte, que es donde estoy ahora. No, perdón, a las Torres de Cuarte, porque esto era la calle de Balmes. Pie de la Cruz, Balmes, en fin. La Carda, todo eso, sí. Es una zona. Luego iba por todo lo que es Guillén de Castro hasta Corona. Por Corona entraba, cogía aquí está el mercadillo de Mosén Sorell, llegaba hasta al lado de las Torres de Serranos, pero por la calle de... ¿La Jordana? No, por la de Roteros 14. Roteros. La de la calle Roteros. Lo de Roteros 14, para el que lo sepa, ya lo sabe. El que no lo sepa viene de una canción que se hizo muy popular en Valencia, de una tienda de muebles que existía en la calle de Roteros 14. Pero para entrar a la calle Roteros tenía que ir allí a comprar los muebles y se quería casar. Pero para las curvas que tiene para entrar en esa calle... Bueno, entrabas por ahí. Muebles Peris. Ahora luego entrabas por detrás de lo que queda, de lo que ahora queda de la iglesia de San Andrés. San Andrés, no, la que solo está la torre en la calle El campanario nada más, sí, en Serranos, sí. Ibas por la callecita de detrás, salías por la plaza de Doctor Collado, ibas por la calle de los Derechos
dabas la vuelta por donde podías en zona que ahora son calles, que es una ancha calle, es decir, donde está Loewe y Esto, Poeta Querol. Poeta Querol. Ahora esto es Poeta Querol. Ahora, entonces no estaba abierto. Entonces había estos trocitos. Ibas por la calle del Mar, ¿La calle del Mar? sí, y llegabas a la plaza de Tetuán. Claro. De la plaza de Tetuán bajaban los pasajeros, cogían el tranvía del puerto, que era de la playa o del puerto, que es lo que le interesaba a esta compañía, claro, lógicamente. Pasaba por la plaza del Príncipe Alfonso, por la otra parte, porque por esa parte pasaba el tranvía antiguo, o sea, llegaba a la calle de ¿cómo se llama? La reina Isabel la Católica. Isabel la Católica, claro. Cogía Isabel la Católica, exacto. Luego bajaba hasta Ruzafa y al mercado de Ruzafa. Señores, era una buena vuelta, ¿eh? Pero es lo que decíamos el otro día, lo bien servido que estaba el centro de Toda Valencia. Menos, tú me señalaste ese cuarto. Sí, el único ese tramo. Ese cuarto superior, exacto, curiosamente. Cuando desapareció el trayecto por aquí y se fue por la calle de la Paz, desde la calle de la Paz. Fijaros, ahí. Hasta aquí, que era sí, hasta la Virgen, la Paz, y desde de la Virgen al Temple, ahí nunca hubo nada. Ahí nunca pasó ningún. Es curioso. Iban por fuera, eso sí, pero por dentro no atravesó nadie. En cambio, por aquí han atravesado por todos los lados, por aquí. Pero estaba servido el centro, no como ahora. Ahora estaba tupido. Claro, bueno, esa era una de las líneas. La otra era la azul oscuro, que se mezcla un buen tramo con la otra y que va, bueno, iba más o menos por el mismo camino, pero aquí en Guillén de Castro bajaba por la calle de Lepanto hasta la calle de la iglesia de aquí, que es la iglesia... ¿De la Roqueta? No. Esto es al lado del Jardín Botánico. San Sebastián. Sí, San Sebastián. San Sebastián, exacto. Sí. Y de ahí seguía para abajo, por la calle de Cuart, para la estación hasta llegar a la estación... La estación de Liria. Del tren de Liria. Llamado Tren de Aragón, en la estación de Aragón, Valencia, en aquella época. La estación de Valencia. Aunque nunca pasó de Liria, claro. Exacto. Lo sabemos. El tren. Exacto. Bueno, vale. Bueno. Vale, pasó. Bien, entonces ya tenemos dos compañías que hacen. A ver, el servicio estrella del tranvía de caballos en Valencia era Valencia Grau y Cabanyal y Plana. Eso era el servicio estrella. Entonces hay dos compañías en Valencia. Las dos intentan hacer lo mismo. Fijaos bien. Las dos van al Grau y a las Arenas. Las dos empiezan más o menos en la zona de la plaza de Tetuán y la Glorieta. Las dos tienen dos líneas interiores que hacen un circuito más o menos para poder llevar a la gente a su punto de partida y largarse para el Grau. Bueno, pues eso es lo que promueve una guerra de precios y el hundimiento de ambas. Previamente, ahora que he leído aquí en el chisme me recuerda que también en 1894 la compañía ferroviaria del Grau a Turís inaugura una línea de tranvías a su estación desde la plaza de San Agustín. Exacto. Que es coger la calle de Jesús y ¡plum! Un trocito de Guillén de Castro y toda la calle de Jesús. Claro, pero si tienes un servicio, tu estación, que está en las afueras. Bueno, o sea, aquí cada uno se ve que lo que quiere es tener un servicio. Y es lógico también, ¿no? Porque así, por lo menos, puedes tener más mercado en todo ese territorio. Claro. De la calle de la plaza San Agustín, la calle Albacete, pues era un... Bueno, aquí también me había dejado algo, a ver, también bueno, también hay en 95 otra nueva empresa de tranvías, que ya había aparecido en el plano, pero que no habíamos dicho que se había creado, que es la de Torrente.
Pero que en el planito anterior ya había aparecido. Los hermanos Pla. Exacto, hermanos Pla. Bueno, llegamos a 1000. O sea, que Valencia daba para mucho, ¿eh? No, pero mirad, fijaos en esta. Mira en la plaza de Tetuán. Esta es preciosa, para mí es una de las mejores postales. La gran ventaja del tranvía era que ante un barrizal, daos cuenta, era una marcha más o menos plaza cómoda. De Santo Domingo. Pero imaginaros de Santo Domingo. Ahí abajo se ve una mosquita un poco grande, que es un caballo y un tranvía. Es de las líneas que acopiaban gente para irse desde aquí, más o menos desde donde no estoy, hacia el Grao. Bien. Que esas casas están igual, ¿eh? Sí, estas casas... Bueno, esta de la esquina es nueva. Esa es nueva. Sí. Pero el Palacio Cervellón, que es el Versalles valenciano, sí. Y la del Centro Cultural Bancaja, están... Esto es todo lo mismo. Claro. Bueno, y este sería otro ejemplo de esta nueva línea que hemos dicho. Uno de los tranvías que van hacia la estación de Aragón, por la calle de Cuart, claro, que entonces tenía 2 vías, ¿eh? Pero esto ya es porque creo que es en época electrificada, creo. Pero bien, como los tranvías esos aguantaron mucho. A ver, estamos aquí. A ver, la siguiente. Pues siguen siendo tranvías de estas de caballos. Siguen siendo pequeños ejemplos de cómo eran los tranvías. Cómo se aprovechaba la publicidad, ¿eh? Hombre, la publicidad es uno de los primeros casos que hubo en tranvías. ¿Habéis visto la señora lo elegante que va para subir al tranvía? Con su polisón y todo. Bueno, me imagino, parece que tenga un polisón, pero vamos, que va toda elegante. Sí, mira, el 24. Qué bien se ve el número. Sí. No, grandes almacenes, el Águila. Eso fue los primeros grandes almacenes, de la calle La Paz. A ver, los vehículos estaban muy bien construidos, pero eran madera muy bien entrelazada, pero muy ligeros. Mirad para que un caballo pudiera con eso. Qué hermoso cartel de referencia. Sí, sí que está bien puesto. Zonas de Cuarte y Serranos. Sí. O sea, este volvía, ya iba a la plaza a iniciar el circuito. ¿Qué va? A continuar hasta Ruzafa. Hasta Ruzafa. Como hemos visto. Es una... Con su torre de Santa Catalina detrás. Es una bonita foto. Buenísimo. Un primer plano. Bueno, y esta también es buena, ¿eh? Esta también es buena. Delante del teatro. Y el teatro principal. Cuando aún no existía el edificio del Banco de Valencia. Claro. Era la farmacia La Morera. Eso también una buena. Cartelón tiene ahí arriba, en el lateral. Sí. Y fijaros cómo es bicolor, ¿eh? Debía ser muy bonitos, ¿eh? Igualmente. Sí, cuidaban mucho. Igual era un rojo amarillo o rojo, porque parece muy oscuro cuidaban mucho, debajo de las ventanillas, ¿no? Y además todo fileteado, o sea, eran... Lamentablemente no se ha conservado nada. Bueno, aquí hay una cosa que, sin querer ser un coñazo, no sé si os he dicho que en 1897 el Grao por un lado y Pueblo Nuevo del Mar por el otro se vuelven a unir al Ayuntamiento de Valencia. No es que se vuelven a unir, perdón, es que el Ayuntamiento de Valencia reclamó al Gobierno Central la unión y el Gobierno Central la concedió. O sea que aquí no hay ninguna... Así como hay otros que sí que han sido los pueblos los que han votado unirse de nuevo a la ciudad de Valencia porque no podían aguantarse, porque tenían poco dinero, porque tal. Aquí no, aquí fue por Real Decreto, vamos. Fue una cacica. En este caso fue una cacica. Que a lo mejor hubiera sido después, más tarde, seguramente, pero ya lo fue en aquel momento. Bueno, para que tengáis una idea de lo que eran esas compañías, aquí tengo unos pequeños datos. Por ejemplo, en 1897, Catarroja,
Valencia-Catarroja. El tranvía de Valencia-Catarroja transporta 880.000 pasajeros, con unos ingresos de 131.000 pesetas, que da un precio medio de billete de 15 céntimos. Los gastos de la empresa, atentos a la cantidad, eran 72.000 euros. Pesetas. Beneficio bruto. ¿Euros? Euros no, coño, pesetas. Beneficio bruto, 13%. Tela, ¿eh? Estamos en una época. Para un capital social de 425.000 pelas. Disponía de 12 carruajes, 12 conductores, 12 cobradores y 56 caballerías. Eso es un ejemplo. Tengo más, pero claro, con uno sobra. Pero te haces una idea y dices, en aquella época era rentable montar un chiringuito de esos, ¿eh? Si pillabas uno como el de Catarroja, era un chollo, mientras duraba. En y ya había tren, ¿eh? Sí. Carcagente pasó igual, ¿eh? Y todos esos animales comiendo todos los días. Claro que comen todos los días. Y si no arrastran a nadie. Es que un animal no puede estar 8 horas rodando. Tenía que descansar, había que refrescar. Tienes que rotar mucho a la gente. Bueno. El conductor no tenía un minuto para almorzar, ¿eh? Él estaba ahí las horas que le tocaba. Vale. Vamos. Bueno. Pero los caballos las cuadras que tenía que haber. A ver, que me pierdo. En París no sé los miles de caballos que había. Bien. Hombre. Bien. Os pongo esta foto porque se acerca el tema. Es muy buena esta. Ya empezamos con parece la típica foto de fábrica. A lo mejor no lo es, pero tiene todo el olorcito. Bueno, vamos a ver. En 1898 se crea en Francia una compañía que se llamaba Compañía General de Tranvías Eléctricos de Valencia. Realmente se llamaba Compagnie Générale de Tramways Électriques de Valence. Vale, quedamos fino. La lionesa. Lionesa, porque se hizo en Lyon. ¿Por qué? Porque estaba en Lyon. Ahora luego aquí hay unas cartas. Que un año después, en 1899, adquiere las líneas de CGT, Compañía General de Tranvías, más la de Torrente, la de Catarroja y la de Massamagrell. Es decir, se quedó, como quien dice, el ama casi, el ama no digo del 50%, del 70% del tráfico de tranvías. Porque ¿qué quedaba como suelto ahí? Quedaba Godella, que de alguna forma se alió con la Sociedad Valenciana de Tranvías, es decir, volvió de alguna manera a reincorporarse de donde había salido subrepticiamente, pero eso es otra historia. Hombre, los accionistas eran mutuos. O sea, no, pero es curioso, algo había. Es curioso porque Godella tenía el trenet y el tranvía. Sí, no, Godella precisamente, sitio. Bueno, sí, tenía las dos cosas. Vale, vamos a esto. Y dejó como competencia Sociedad Valenciana de Tranvías y a la línea de caballos de Villanueva de Castelló, del trenet de la estación de Puebla Larga. ¿Eh? Sí. Vale. Y la tal Compañía General de Tranvías Eléctricos de Valencia, en 1900, como ya era dueña de todo, había comprado 42 coches motores con una potencia media de 50 caballos, con una potencia de 50 caballos aproximadamente. Compró también unos remolques a una firma extranjera, belga, que eran Les Ateliers de la Construction Électrique de Charleroi, o sea, de la ciudad de Charleroi, o Charleroi. Los controllers se veía ACEC, Atelier Construction Électrique Charleroi. Que el material eléctrico sigue siendo. Que también suministran. Aquí se ve que había un tinglao montado en Centro Europa e Inglaterra que se dedicaban a fabricar. Unos se dedicaban a fabricar los tranvías, otros se dedicaban no a fabricar
a fabricar fábricas, vamos a llamarlo así. Es decir, a vender todo el material para electrificar una línea de tranvías, porque si no, ¿de qué puñetas sirven los tranvías? Para nada. Entonces, Eso aquello se ve que era un polo, y ahí entraban por un lado o entraban por el otro, pero al final eran siempre los mismos. Esa es un poco la historia. Es que, perdona, es que hay un libro escrito sobre el lobby de los belgas en los tranvías eléctricos de Europa. Claro que sí. Bueno, sí, también. Ahora que dices eso, recuerdo, porque me he leído bastantes historias de tranvías de toda España, que sí que hay, que no solo fueron en Valencia, que belgas hubo por otras zonas. Sí. Pero también hubo alemanes y también hubo ingleses, o sea que pero los belgas eran distintos lobbies. Sí, pero los belgas estaban muy... Bien. Una vez comprado todo eso, todos esos coches, motores y haber montado las fábricas de corriente continua, que en realidad era lo que estaban montando, una fábrica de corriente continua, cosa que a la larga está claro que no funcionó, porque prontamente se hicieron con la compañía ¿cómo era? La compañía valenciana de no sé qué, bueno, una compañía local de electricidad. Sí, aquí estaba la Electra y la Electra, valenciana y no sé quién, exacto. Y les cedieron la venta, la compra de electricidad a un tercero. Vamos, que se apañen ellos, a mí que me den la electricidad, que yo ya la... Sí, pero al principio se construían ellos su propia electricidad. Exacto, es que y aquí tenemos el proyecto de la primera central eléctrica de Valencia, ahora lo veremos. Claro. Bueno, eso lo verás. Pero además señala muy bien, porque es muy interesante, los primeros con el controller al aire, porque luego os contarás... Tranquilo, que ahora vamos. También los generales ponen en marcha las líneas eléctricas de tranvía. En marzo de 1900 empieza a ir el tranvía al Grao, por el camino viejo, es decir, la línea antigua de los tranvías de vapor. En junio la línea a Torrente, y aprovechando que estábamos ya en el Grao, se van al Cabañal, o sea, ya llegan al Cabañal y a la playa, porque claro, si en junio llegas al Cabañal, el chollo está en llevarte a la playa. Luego también llegan a Catarroja y en septiembre a Puebla de Farnals. Esta foto es una foto ya de calle, que es preciosa en cuanto al tamaño, en cuanto a todo. Caray, es que cada vez, como tengo los ratones, me lío. Y no soy en Barraqueta. Esto es bueno, estos primeros tranvías, todo el mundo les llamó barraquetas, y también todo el mundo dicen que les llamaron los chinos, ¿cómo se llaman? Los pagodas. Sí. Por la forma del techo, sí. Yo siempre he ido a Barraqueta. Yo también, yo siempre he dicho Barraqueta. Sí. Pero bueno, como he leído en algún sitio que para nosotros también, ¿no? ¿Te acuerdas, Juan, el que me hiciste? La Barraqueta es... en este tranvía, se ven muy bien las cortinillas. En esta foto se ven muy bien las cortinillas que se podían independizarte del calor o del sol o de lo que fuera. Pero también se ve una cosa que es muy curiosa. Fijaos que entra el aire en la plataforma por donde quiere. O sea que la perrera y esto, en ese tramo, son lo mismo. Y que el conductor está ahí. Y que lo recibe todo. Y con blusa, además. Bueno, porque sería verano. Se va. La blusa es muy valenciana. El blusón es muy valenciano ya, pero sería en verano. Llevaría el blusón de verano. Bueno. No, pero como algún día habrá alguna charla de Mayors, es que a mí me impresiona mucho el controller ahí cuando lloviera todo al aire. Tranquilo. Bueno, es que yo pienso, cuando estaba preparando esto he pensado que, de acuerdo con la foto, podemos suponer que el conductor debía ser un Superman, ya que además de conducir el tranvía, estaba expuesto a todo tipo de agentes atmosféricos: viento, sol, lluvia, nieve, calor, frío, lo que viniera. Hasta alguien que se le caía algo de un balcón casi te podía dar también. Sí. Bueno, aquí se ve mucho mejor
¿Qué era? Lo dependiente que era del exterior un tranvía, la conducción de un tranvía. Observar. Esa manivelita es lo que podríamos llamar el acelerador. El regulador. Es decir, el regulador de velocidad. Es una manivela cuyo movimiento era más o menos así. Y esta otra cosa que se ve aquí es el mando del freno, que no se ve bien porque la foto le habrá pillado, pero era una viga, o sea, un palote vertical desde abajo ya conecta con cadenas a las zapatas de los dos ejes, pero arriba era una manivela horizontal. Esa manivela horizontal está claro que va por fuera de la superficie del tranvía. Tiene que dar la vuelta por fuera, porque no hay manera de hacerlo de otra forma. Bien. Entonces quiere decirse que el conductor... Bueno, aquí hay un tema que como eléctrico me encanta acudir siempre. Todos esos tranvías ya tenían freno eléctrico. El freno eléctrico era muy sencillo, pero tenía un problemón. El problemón del freno eléctrico es que cuando tú coges un motor de corriente continua y lo haces girar, si eres lo suficientemente capaz de tener dos hilitos que salen del mismo sitio donde tú le metes la corriente y los separas de donde viene la corriente, los conectas y producen electricidad. Lo que pasa es que esa electricidad depende de la velocidad, es decir, del número de vueltas que da el motor por segundo o por minuto. ¿Qué pasa con un tranvía cuando va lanzado a toda velocidad, eléctrico, a toda velocidad de la época, 30 kilómetros por hora más o menos? ¿Qué pasa cuando el tío le da la vuelta para atrás a la manivela y lo convierte en motor? Y al mismo tiempo, cuando conecta con esa manivela, al motor lo conecta con unas resistencias de gran potencia para que hagan de freno, que debilita la velocidad rápidamente. Y cuando debilita la velocidad, ¿qué pasa? Que no hace puñetero. No, el freno no hace nada, porque no tiene electricidad, no tiene energía, no puede frenar. Luego necesita un auxiliar de freno. Ese auxiliar de freno es ese palitroque vertical que tiene una manivela arriba y que enrolla una cadena tirando de unas zapatas. Es decir, normalmente todos los tranviarios tiraban de freno eléctrico, pero enseguida se tenían que coger a la manivela para hacer así rápidamente, porque si no, se comían lo que viniera. Pero tenían mucha práctica. Claro que tenían mucha práctica. Bueno, entonces, esto es un problema para conducir los tranvías, no en Valencia, en todo el mundo, pero supongo que aquí también, señores. ¿Qué hacemos? Bueno, pues entonces viene la tecnología. Y la tecnología no nos para de dar soluciones. Ahora veremos. Aquí hemos hecho grande, pero vamos, vemos que no se ve la manivela. Se ve muy ya bien. Se verá en otra. Todo el fileteado de los paneles, todos con la cintita. Bueno, entonces... El faro brillante. De acuerdo con la foto... vale, era un Superman. Vale, ya hemos pasado de Superman. Y el enganche siempre fue el mismo enganche, ¿eh? O sea que... Ya hemos pasado de Superman y ahora nos vamos un poco para adelante. Y creo que la tecnología el faro no para de dar soluciones. Decían que llevaba una bombilla... Aquí tenemos una creación. Bueno, mira, aquí hay otra foto. Ahora luego veremos la creación. En las Torres de Serranos. Es un tranvía de la misma serie, delante de las Torres de Serranos. Supongo que presto para ir a Tabernes. A Tabernes, claro. Por ejemplo. Porque no había otra línea eléctrica. Esto es Blanquería Serranos, sí. Para ese tipo de tranvía, para ese modelo. Entonces, si seguimos un poquito para adelante, tenemos otra foto con un tranvía de los mismos, que a mí me encanta esta foto. Es muy buena si no fuera por el tío de la capa que está aquí. Por el tío, ¿no? Y lo mal que han elegido fijaos, la foto. Esto es delante de la cárcel Modelo de Valencia. Mirad el cacho bosque que teníamos a orilla del río. Pero a orilla en alto, no bajo en el río, sino arriba. Arriba. Sí. Al lado del camino que iba por orilla del río. Sí, y el tranvía iba por la calle de Cuarte, bueno, prolongación de Cuarte, lo que es hoy
Sí. Esto de aquí, la democracia. Sí, democracia, sí, sí. Bueno, pues, Exacto, y esto es la cárcel modelo. Sí, Ahí sí. está el puente para ir al Carrefour. Sí, 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 sí. Pues ahí teníais ese bosque. Es Teníamos donde está ese ahora la fuente que estaba en la Plaza de la Reina, ahora que está ahí colocada. Bueno, pues ya lo sabéis. Esto es que me gustaba de enseñaros estas fotos. Aquí tenemos Esta lo que es la muy tecnología nos da Muy como buena. primera providencia para proteger al... Esta yo me quedé cuando vi esta foto. Esta es la primera El primer posibilidad. adelanto. Por cierto, detrás es una perrera. Una perrera. Este ya lleva toldito. Esto ya Eso es ya algo, es. ya tenemos algo. Eso ya es. Esto es la primera respuesta tecnológica al tema. A la cabina abierta. Pero tenemos esto no pudo quedar así. No podía quedar así. Pero es que eso pasaba en todas Avanzó. las partes. Esto avanzó. Todas las ciudades del mundo empezaban así. Y avanzó y nos Esto encontramos con la segunda aportación tecnológica. Señores, acabamos de inventar lo que yo llamo el mirador. Es que me ha hecho gracia la palabra, porque yo siempre le he llamado así un carenado, no sé qué. Eso no es un mirador. Es que es un mirador. Ahí lo tenéis, un mirador. Pero esto ya protegía más. Permitía que la manivela del freno la pudieran manejar. Por eso es un mirador, no es un corte plano, sino que hace así y así. Y además protegía. Y si protegía, lo podemos ver rápidamente. No se podía cerrar la cabina en recto porque había que cerrar así aquí, para dar sitio a la manivela. Delante de lo que fue el cuartel de esto es. Sí, esto es en Alameda. Sí. Creo que era. Bueno, en mi época era intendencia. Aún es. Bueno, ahora queda el Museo Militar. Ahí veis la tecnología aplicada en el morro del tranvía. Ese también está. ¿Por qué veíais aquel que parece que viene? No viene, es que si es de doble sentido, o sea, si es vía única, tienen que tenerlo porque han de tener en los dos lados. Ahora, si es un tranvía que iba a la playa, por ejemplo, no le hacía falta cerrar los dos lados. Con cerrar el morro, el que siempre iba delante, valía. Pero bueno, esta es la segunda parte, la segunda aportación de la tecnología de la época. ¿Ves? Cerrar pero en saliente. Cerrar en saliente. Fíjate. El mirador. Exacto. Es que yo solo he visto en Madrid, en Málaga, todos los que estaban así tapados, es que eran posteriormente cerrados. Bueno, a todo esto el Ayuntamiento de Valencia aporta su granito de arena y exige a la Compañía General de Tranvías Eléctricos de Valencia que solucionara rápidamente el cierre de las plataformas de los tranvías, de los coches motores, en su intento de protección al conductor. Esto también hay que reconocer que aquí actuaba todo el mundo. Bueno, y al final llega una solución. La solución es aprovechar algo que no he podido enseñar, pero que he falsificado, comillas, un poco el tema, porque me gusta dar soluciones a los problemas. Y esa fue la solución, copiar a esos tranvías. Estos son los falsificados. Estos deben de ser como de la cuarta serie, pero yo hablo de la segunda serie. Estos deben de ser, como digo, sobre la cuarta serie de tranvías eléctricos que compró Valencia. No todas fueron de 42, ni mucho menos. Fueron cantidades más cortas. La segunda creo que fueron unos 12 o 14. La rotonda de Y en esa segunda serie venían. Los coches eran parecidísimos a estos. Tenían el mismo cierre frontal, como se ve. La manivela ya no era esa. La manivela era dentro una rueda grande, claro, que giraban, que era más... Hombre, esto era mucho más cómodo, pero aquello hacía doblar un poco el lomo. Hemos conocido todos el freno ya vertical, el volante pero vertical. El par aplicado con las manos era muchísimo más con una rueda así de grande que con una manivela así. Eso está clarísimo. Bueno, pues lo que se aplicó fue reconvertir, es decir, ponerle ruedecita de freno nueva a todos los morros de cada coche y cerrarlos con unos cristales adaptados a lo que ya había. No hay más. Pero con una característica muy curiosa. Hubo un montón de series y empezó en la segunda, unas cuantas series, y empieza en la segunda
a que en el techo, que desapareció la barraqueta, aparecieran los linternones. Y duraron varias series de tranvías y de trenes. Es curioso, pero en fin, es un detalle. A ver, en fin, con esto ya hemos descubierto que la tecnología lo puede todo. Es que en la tracción eléctrica ya habían pequeños adelantos, pero sobre todo, imaginaros, cuando estaba así de gente, la condensación que había ahí dentro. Wow. ¿Os habéis fijado que en algunos tiene encima de la ventana unas rejillitas para la condensación? Porque yo recuerdo haber ido y si había llovido, allá adentro había un calor caliente y una humedad. Bueno, mira, por ejemplo, aquí estoy comentando que la segunda serie fue la serie del 43 al 54, los coches, pero que yo no he encontrado ninguna foto. Me he aprovechado de una que tenía unos tranvías cerrados y con linternón, que me han gustado, que además es una foto bonita en el sitio que está, pues oye, ya va bien. Yo lo quería confirmar contigo, 42 barraquetas, sí. Luego 43-54, que son los de la Lionesa, 1903. Sí, son los últimos que compró como Lionesa. Luego 55-70, que ya no son ya no son belgas. Exacto. Y luego 71-75. Estamos hablando de la primera centena de los eléctricos, sí, señor. Que es la que yo me había preparado. Sí, sí. Hala, pues lúcete un poquito, ¿va? No, 71-75, que les llamaban Oviedos, Lladró, no sé por qué, porque creo que los hizo a petición de Lladró. El 76 fue especial, que se enseñó en 1909. Mira, aquí ya me queda cómo quedaron. Ojo, estas fotos son de posguerra, ¿eh? Otro barraqueta. Pero es un barraqueta. Pero barraqueta modificado modificado como mandaba el ayuntamiento, es decir, cerrándolo, punto. Este es un barraqueta que ya se ve que entra en la calle Sagunto Lanzado para irse Porque este es un corto de Tabernes. A Tabernes. Cuidado. Es que ya en eléctrico ya hacían cortos a Tabernes y largos a Puebla Fernal. Bueno. Y esta es la última foto que yo traigo. Y este sí que es una cosa que me deja flipado. Es un modificado también de frontis. Sí, señor. Y la barraqueta cerrada, que solían tener una ventanita. O sea, ese está muy tocado. Ya ves. Pero es que además de estar muy tocado, a mí me da dos detalles. Un detalle, fijaos el bordillo de la acera, ¿sí? Lo alto que está. Sí, eso muy raro. Es una característica que tuvo la calle de ¿Pero si eso es aquí? Aquí, durante muchos años. ¿Sí? Muchísimos años. Y esa foto está hecha en lo que era Fijaros, el lavadero de coches. Lo que acaban de derribar, eso es el lavadero de coches. Que acaban de derribar. Eso es ahí la finca que están haciendo. Exacto, es la finca que están haciendo en la esquina. Es que además, esta foto, el otro día cuando me entró a mí, en mi colección de fotos, esta foto, yo sabía que había dos tramos de la calle de Cuart que tuvieron esa característica de ser muy altos. ¿Por qué? Porque unos amigos de mis padres vivían en Mislata y cogíamos el 7 para ir allí. No el 7, porque el 7, bueno, es que vivían fuera, tenías que coger el 24, el 23, el 22, el 22, el 24 es No, el de Manises, el 22. Y justo allá en Mislata, donde yo bajaba del 22 para ir a la casa de los amigos de mis padres, también había un pequeño tramo con una altura brutal como aquí. Y tenía la memoria de las dos. Me pasé como 3/4 de hora andando por la calle de Cuart hasta que encontré. La industria levantina ya no existía, habían modificado pero aún estaba sobrepintado lo de la perfumería o paquetería, que es lo que había al lado. Sí. Claro. Pero ya estaba repintado. Pero aún se veía, se adivinaba. Y entonces ya lo vi todo claro y dije, ya está. Y observar al centro, arriba de la ventanilla, el piloto rojo cuando iba en el otro sentido. Sí, claro. Y el jack que os decía el otro día, que era un jack, que era un cable que metían ahí un jack para conectar si llevaba un remolque. Sí, llevaba un enchufe. La luz del remolque.
Que es el jack ese que he puesto ahí, sí. Pero no lo llevaban solo estos, lo llevaban bastantes Claro, coches, casi todos. Claro, casi todos. Si no, Lo que ¿cómo pasa es iban que a conectar luego- con el remolque? Es que luego se añadió otro jack para el timbre. Por eso yo aquí Sí, el que señor, tengo sí, lleva de señor. luz y de timbre. Y dejaron de sonar los pitidos en los remolques. Claro, es que en el coche motor tú tocabas la campanita de la tira de cuero, pero el remolque era un timbre. Tenía. Y así se distinguía quién pedía la parada. No, pero yo era más cómodo decirle al cobrador del remolque, pídame la próxima, y aquel tío, Con la trompa que llevaba. no, eran pitos de esos de... Pito de futbolista. Esos que llevan el hueso de oliva dentro. Sí, de bola. A ver, Eso es una cosa. a ver, vamos a ver. Ahora me... Pero además, fijaros, Me armo cada el follón lateral, con esto. el lateral como aún tiene la formita, ese no lo ha modificado. El lateral no. aún hace así un poquito. Y la raya de ahí del medio. Y la raya, eso es. No ha sido protegido con más hojalata, Sí. como los Que otras hacían así un series. poquito. Yo me permito decir ahora, hasta aquí hemos llegado con los tranvías desde su implantación en Valencia hasta los primeros tranvías eléctricos de la ciudad y alrededores. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Adelante. El que quiera. Nada. Fantástico. Un placer. Señores, gracias. Un placer, Muchas gracias oye, por la muy bueno. atención y haberme aguantado. Y gracias a ABA.